Hola a todos, buenas tardes, noches. Es un placer para mí volver aquí con vosotros. Estamos trabajando para traeros directos de calidad. Realmente después de una hiptalogía con Sergio Alejo, el listón ha quedado muy alto. Realmente tenemos aquí atrás un divulgador fenomenal, ya un amigo para mí. Hemos hablado y seguiremos trabajando, haremos algún directo más aquí, así que estad atentos porque volveremos. Hoy tenemos a un amigo, Ismael, cercano a mi villa, en Moncada y Reixac, hijo de Andalucía, la tierra de Andalucía, quizás recibe ese nombre por el paso de los vándalos hace unos cuantos siglos, ¿no? Una persona fenomenal, un experto en la materia, domina un montón toda la historia del arco. Yo es posible que junto a Sergio algún día, cuando estemos capacitados, vayamos a aprender con él. Realmente, por lo que he hablado con él, se nota que es una pasión, disfruta mucho de lo que hace, de lo que sabe. Nos va a dar una lección magistral de lo que es la arquería. Realmente el mundo del arco es muy desconocido, ¿no? En el mundo romano. Tenemos una gloria de Roma por muchos motivos, ¿no? Tenemos gloria de Roma por arquitectura, por la ingeniería, por las letras, la filosofía, por las armas. Y en el mundo de las armas tenemos un mundo idealizado con las legiones, con el hierro. Pero hay una parte un poco desconocida, ¿no? Que es la parte de los escaramuzadores, de los hostigadores, del arco, de la honda, los jabalinas. Hay un mundo detrás aquí apasionante que tenemos por descubrir. Tenemos un invitado que es experto. Nos está trayendo muchos elementos visuales. Aquí tiene sorpresas preparadas para todos. Así que estoy convencido que vais a disfrutar hoy el directo. Si os parece bien, vamos a dar paso a nuestro amigo Ismael. Y si me lo permitís, antes os leeré un pasaje de mi futura novela que está a punto de salir a la luz. Un pasaje de la batalla de Carras entre los romanos de Craso y los partos gobernados por el gran general Surena. Si me permitís, vamos a leer un pasaje corto de mi novela. Vamos allá. ¡Testudo! ¡Formad la tortuga ya!, vociferó haciendo girar su espada desde el centro de nuestras tropas. Allí donde los proyectiles caían con menor intensidad y donde se podía hacer oír con mayor claridad. Nuestra legión, al igual que el resto del ejército, se pegó a tierra escondiéndose bajo un techo de escudos perfectamente acorazado. Los partos no dejaban de disparar flechas y pudimos ver alarmados, a través de las rendijas que nuestra disciplinada formación permitía, cómo varias unidades montadas a camello iban proveyendo de proyectiles a los arqueros, que de esta manera iban castigando sin descanso, manteniéndonos largo tiempo en incómoda postura. La zona más atacada era la vanguardia y el centro de nuestro ejército. Podíamos observar casi con terror cómo algunos centuriones arrastraban valerosa pero infructuosamente a manípulos enteros de nuestras vecinas legiones en pos de aquellos arqueros a caballo, los cuales se alejaban rápidamente, dando buena cuenta de aquellos infelices que morían acribillados bajo auténticas lluvias de flechas. Poco después oímos algunas de nuestras trompetas que procedían del otro extremo de la batalla, y antes de que éstas dejaran de tronar, sobre el griterío de la refriega que nos envolvía, toda la caballería gala y varias unidades de infantería que mandaba el heroico e iluso Publio salieron tras varias unidades de arqueros que huían a todo galope, sin dar descanso a su disparo parto. El disparo parto. Así es como se conoce la habilidad de lanzar flechas de espaldas que nos describiese Parmenión. El disparo parto. Un disparo que acribilló miles y miles de romanos durante varios siglos. En fin, tras esta gran introducción de la Legión Perdida que algún día verá la luz, seguramente este año 2021, daremos paso a nuestro querido invitado Ismael, experto en el arco, que nos dará la lección magistral sobre la arquería en el Imperio Romano o en el mundo romano. Así que si me permitís, vamos allá. Ahora sí. No me salía ninguna invitación y estaba sufriendo ahí, que tal, muy buenas. Bienvenido a la gloria de Roma. Una gloria de Roma que conoce mucho de hierro, pero poco del arco.
Así que estamos encantados de que estés aquí con nosotros, Ismael. Y de estar Sabemos con que eres un vosotros. experto en la materia, así que vamos a empezar un poquito con el asunto. Vamos a ver, Ismael, me gustaría mucho que explicaras al respetable cómo te llegó esta afición por el arco. Me encanta esta historia, así que quiero que la reproduzcas. Sí, hombre, es un placer compartirla. Veréis, yo ahora tengo 28 años, pero cuando iba al instituto, en bachillerato así, pues yo no era especialmente deportista. Yo era el que en clase de educación física se escaqueaba y no hacía nada. Entonces, claro, mi madre hubo un día que me dice, joder, Ismael, es que no haces absolutamente nada de deporte, ni que se vete a pegar 4 flechas en el campo de tiro. Y yo, espera, ¿me estás diciendo que hay un campo de tiro aquí al lado de mi casa y yo no lo sabía? Y entonces, pues, cuando realmente me enteré que eso estaba ahí, pues me regalaron un curso de iniciación por mi cumpleaños. De eso hace 12 años y todavía sigo en el mundillo, pero todo fue por ser un manta en educación física y ahora, precisamente, ahora estoy estudiando para ser monitor de tiro y estoy haciendo un montón de cosas de educación física, o sea, la ironía de la vida. Muy bien, muy bien. Oye, pues me parece un inicio de aquellos que el destino te tiene reservado, ¿no? Y realmente, pues para mí es un placer que estés aquí con nosotros. Vas a explicarnos un montón de cosas sobre la arquería en el mundo romano. Me gustaría que me explicaras, Ismael, que me explicaras ¿qué opinas de la arquería en el origen primigenio de Roma, ¿no? ¿Qué haría un romano con un arco? Porque venimos de una época que, cuando hablé contigo antes del directo para preparar un poquito esto, me comentabas que desde el mundo griego teníamos a un honor del guerrero con el hierro, ¿no? La espada en la mano, eso era como el objetivo, como la base de cualquier héroe guerrero, y parecía que como que lo que era un poco de hostigamiento arquero parecía como que perdía un poco aquella aura de honor y se convertía en algo más como deshonroso. Explícanos un poquito tu opinión al respecto. Pues mira, precisamente, como muchas cosas, quizás se puede rastrear esa opinión de los romanos respecto al arco si nos vamos a Grecia. Los griegos siempre tenían al arquero como un ser malvado. En gran medida influidos porque el arco es prácticamente el arma nacional de los persas. Entonces, claro, el arma de mi enemigo, de hecho, en las representaciones de teatro que hacen los griegos a lo largo y ancho del Mediterráneo, siempre pintan al arquero como ese personaje artero que hace artimañas para salirse con la suya, contraponiéndolo al guerrero griego, oblita, ¿no? Que pelea pues en línea con sus compañeros, dando la cara cuerpo a cuerpo. Ajá. Famoso es el pasaje de la Ilíada en el que creo que era Agamenón y París se van a batir en duelo y un arquero troyano pensando, decir, ostras, y si le pego un flechazo aquí a Agamenón y acabo con la guerra y me dan un premio, me dan una fortuna y me hago famoso, ¿no? Entonces, bueno, pues esa imagen, ¿no? Y entonces se esconde detrás de unos compañeros que le cubren con los escudos, va con el arco y le pega un flechazo a Agamenón, pero Agamenón, como es el querido de los dioses, lleva unos cinturones así cruzados de cuero que paran la flecha, ¿no? Y entonces se salva y toda la historia. Bueno, pues esa es la visión un poco que tendría el romano. Bueno, Aquiles se lo cargó un arquero, todo hay que decirlo, ¿no? El máximo héroe del mundo grecolatino, el máximo héroe, se lo cargó un arquero en el talón de Aquiles. Un sucio arquero, o sea, eso es... ¡Qué odio! Pecado. ¿Qué ocurre? Pues que probablemente un romano, sobre todo en los inicios, ¿no? De la andadura de la ciudad de Roma, probablemente si tú le pones un arco en la mano, pues te lo tirara a la cabeza. Porque era como un arma casi, ¿no? Ofensiva, decir, bueno, ¿cómo voy a matar yo de lejos con la de Virtus que tengo que me sale por las orejas? Por favor, ¿sabes? No te hubiera mirado muy bien. Más adelante ya lo iríamos viendo cómo la cosa cambia, pero en un inicio no hubiera sido una experiencia agradable darle un arco a un romano. Muy bien. Bueno, de hecho, en los tiempos antiguos, los romanos, que yo sepa, usaban poco el tema del arco, ¿no? Realmente, cuando componían sus viejas legiones, una vez ya dejan el sistema hoplita, que tampoco usaban mucho arco en aquellas épocas, cuando empiezan a evolucionar en la República primigenia,
su primera línea de hostigadores no es con arco, es con vélites, que son gente que lanza jabalinas, ¿no? De hecho, así que bueno... Si yo me las hubiera visto contra vélites, como arquero, me hubiera frotado las manos, porque, claro, el radio de alcance de una jabalina tirada a puro bíceps no es el de una flecha, y encima los vélites no se caracterizan por llevar muy buenas protecciones. O sea que yo como arquero, si me lo hubiera visto en esa, hubiera dicho, fantástico, parad aquí las rotativas, que esto va a ser un... ¿sabes? Más adelante pues ya la cosa va cambiando, pero contra los vélites los arqueros no se lo hubieran pasado muy bien, la verdad. Imagino que en aquella época, tanto etruscos como samnitas, como todos vecinos itálicos o de Roma, no usarían mucho el arco, ¿no? Seguramente sería como algo accesorio, destinado quizás a la supervivencia, a la caza, para comer, pero no para la guerra, ¿no? Es curioso. No. Esto evolucionó. Evoluciona. De hecho, ellos eran los expertos en jabalinas. Era una pasada la variedad de jabalinas que tenían, ¿sí? La variedad de usos que les daban y el ingenio que tenían. Por ejemplo, hice una prueba con unos amigos de Hostalric, de Sanceloni, que bueno, hicieron una réplica de una jabalina que tiraban los romanos, que la tiraban con la ayuda de un propulsor de cuerda. Pero entonces, este tipo de propulsores me recuerda a la prehistoria, ¿no? Que lanzaban con un tipo de engranaje. ¿Tienes algo por ahí? Increíble. Empezamos con la primera sorpresa de Ismael de hoy. Esto es un propulsor como de estilo prehistórico. Sí. ¿Vale? Esto de aquí es hueso. Esto de aquí que veis de aquí este color es hilo de coser, es un poco más modernito. ¿Veis esto de aquí así oscuro? Esto es la misma viruta del hueso que la raspé y entonces la utilicé para rellenar el hueco con un poquito de pegamento y esto es madera, ¿vale? Esto es un palo. Para que veáis el tamaño, ¿veis mi brazo? Es como mi antebrazo. ¿De acuerdo? Y este propulsor era muy típico de los peltastas tracios. Los peltastas tracios viene desde la prehistoria, ¿no? Desde la prehistoria evoluciona hasta el mundo antiguo y se incrusta en las guerras antiguas de Grecia y Roma. Es increíble. Exacto. Los tracios tenían mucha... No digo que fuera este modelo concreto, pero sí con el propulsor. Esto tira con una mala baba que no te lo imaginas. Yo he tirado a azagallas con esto, el proyectil se llama azagaya, y sí, también el Atlatel, como comenta aquí Salvador Chau. Efectivamente, es como el Atlatel. Y eso se puede clavar tranquilamente. Yo he tirado en foam, en una especie de espuma muy gruesa. Esto se puede meter, te aseguro. Y es un flechote como 2 dedos de grueso. Y eso en fin, te hace un destrozo importante. O sea que no es recomendable. Esto multiplica, muy difícil de utilizar. Muy difícil de utilizar, pero extremadamente efectivo cuando se sabe hacer. Increíble, ¿eh? Cómo multiplica el lanzamiento. De hecho, con esto mataban, en la antigüedad, la prehistoria, mataban mamuts con esto, ¿no? Lanzaban... Sí, bueno, tengo conocidos que hacen recreación de prehistoria y yo también le digo, hostia, con eso no se mataba mamut. No, realmente al mamut normalmente lo que le gusta, la práctica más buena para cazarlo era que se despeñara o que se llevara a un sitio donde se le pueda tirar una piedra o muchas piedras y reventarlo. Con un atlatel es muy difícil matar a un mamut, o sea, lo tenías que matar de agotamiento y acribillarlo. No se puede, es muy difícil. Tampoco supongo yo que le atravesarían mucho, o sea, eran para la caza, está la caza mayor y la caza enorme, ¿no? Pues para la caza enorme ellos normalmente usaban otros métodos, pero bueno, que sí, que siempre la imagen, ¿no? De quizá con el atlatel pues lo espantaban y lo llevaban al sitio que elegían para cargárselo. Bueno, esto ya... Habría que hablar con un experto en prehistoria. He visto documentales y realmente hacían maravillas, los antiguos, ¿no? Porque realmente esta gente para sobrevivir tendría que usar el ingenio al máximo. Y realmente los veías como los se conducían a trampas y usaban toda su fuerza jugándose la vida para poder comer. Claro, un mamut suponía alimento para semanas y semanas, ¿no? Por no decir meses. Bueno, pues oye, muy bien este inicio con esta historia de la prehistoria. Realmente el arco es quizás el arma junto con la lanza la más antigua de la humanidad, yo creo. Es que realmente es impresionante. Bueno, Ismael, tú que dominas mucho esta materia, ¿cómo me podrías
describir los grandes periodos de la arquería en el mundo de Roma. ¿Cómo lo podrías tú catalogar o circunscribir en diferentes partes? Pues mira, así muy a grosso modo, obviamente, una ciudad que tiene 1000 años de historia, pues, en fin, no podemos tirar un montón, pero a mi ver, respecto a la arquería, yo distinguiría como 3 grandes periodos. Uh-huh. ¿De acuerdo? En primer lugar, el periodo pues, más primigenio, en el cual, como tú comentabas, ¿no? Muy influidos por griegos, por el estilo de lucha griego, etcétera, pues el arco es prácticamente desconocido para los romanos. En la medida en que se van expandiendo por el Mediterráneo occidental, bueno, van teniendo más contacto con gente que quizá use más el arco, ¿no? Por ejemplo, podían encontrarse con mercenarios cretenses en la Magna Grecia, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí ya tienes un primer contacto y tal, pero tampoco es que estén ahí demasiado puestos. Los enemigos que tienen tampoco es que se distingan por ser buenos arqueros. Los celtas, pues no tiran mucho con arco. Los púnicos, pues tampoco es que lo usen en demasía. En Hispania, pues tampoco. Entonces, bueno, lo conocen, a veces lo utilizan, por ejemplo, si tienen algún reino cliente, algún protectorado que les mande auxiliares, ¿no? Que sean arqueros, pero no es lo más habitual. Ellos tiran, como tú decías, ¿no? Pues de pilum o de subvariables. Con contacto con los púnicos, pues ya empiezan con las ondas, en fin, que de esto de las ondas ya hablaremos. Y después en el último periodo ya, cuando ya se expanden hacia Oriente, aquí sí que ya el arco se lo van a encontrar de frente. En primer lugar, con los reinos helenísticos, que utilizan las armas combinadas con una maestría increíble, que luego los romanos tomarán buena nota de ella. Y ya cuando nos vamos con los partos, en fin, yo creo que quienes hayan escuchado la parte de tu libro que has leído, pues ya se hacen una idea un poco de lo que se encontraron los romanos, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya lo empiezan a inserir dentro de su sistema militar, hasta ya época incluso bizantina, en la que durante algunos siglos, sobre todo pues a inicio de la Edad Media, el sistema militar bizantino pivote prácticamente sobre el arco. Bueno, de hecho, los Bucerari es una invención un poco de Belisario, ¿no? Justamente del gran héroe que ha estado aquí presente durante 7 directos con Sergio Alejo. Aquí le mando un saludo al gran amigo Sergio. Y realmente esta caballería de élite con pocos miles era capaz de repeler a tropas aguerridas, ¿no? Y de hecho era una idea, ¿no? De combinación de lanceros godos, por decirlo así, y de arqueros hunos. Componía lo mejor de cada enemigo de Roma, ¿no? Y realmente la arquería era espectacular. Realmente poder disparar de lejos antes de cargar te limpiaba parte del campo, ¿no? Y era espectacular, realmente. Y ya, bueno, el disparo parto desconozco si eran capaces de dominarlo, pero el disparo parto es ley, ¿no? En la antigüedad es una cosa que está escrita, que realmente los partos podían disparar de frente y de espaldas. Tú imagínate a alguien con la habilidad de disparar de espaldas. Me río, con perdón, si me llamo un cowboy, me río de los cowboys y de los vaqueros. Girarte y poder disparar de espaldas con un arco y ser efectivo, eso te daba una fuerza increíble, ¿no? ¿Lo crees, Ismael? Sí. Tú que eres experto del arquero asiático oriental, ¿no? De las estepas. Eso es lo mío, sí, señor. Ahora os enseñaré unas cuantas cositas sobre el tema, pero... Me encanta. Sobre, en concreto, el disparo parto, hay un matiz que me gustaría añadir, que es que los partos no lo inventan, el disparo hacia atrás a caballo. No. Es una táctica utilizada por muchos pueblos de la estepa. Los escitas, los sacas. Alejandro Magno se las ve contra los sacas, que son una rama de los escitas, en la batalla del Yaxartes, en el año 329. ¿No? Más allá del Oxus, o más allá del río Oxus, ¿no? Wow. En lo que es, creo, la Sogdiana, creo que era, no sé, era un... Sí. Así, después de Ibernia, antes de Bactria estaba esta zona. Increíble. Efectivamente. No sé por qué me documenté para el libro, realmente. Ah, mira qué bueno. Pues sí, ahí. Sí. Y entonces él se las ve contra jinetes que tiran atrás, hacia atrás con el caballo. Y entonces, bueno, que no es que lo inventaran los partos. ¿Qué ocurre? Que probablemente con los romanos se codifique por primera vez, se haga famoso por primera vez e incluso los mismos romanos lo acaban practicando. Porque en Europa
incluso en la zona europea del Imperio Romano, en las fases finales del Imperio, en lo que el Tardo Imperio, creo que era en la Notitia Dignitatum, se tenía constancia de unidades de arqueros montados en la zona del Danubio, en la zona del Rin, por cuestiones geopolíticas del momento, pues había que tener ese tipo de tropa ahí, y se tiraba a caballo y se enseñaba a tirar a caballo. La legión escítica y la legión pártica se les entrenaba como arqueros también a los legionarios, no solamente con la gladius y la panoplia tradicional. O sea. Pensaba hacer en otro momento, ¿te puedo hacer un inciso aquí con esto de la legión pártica y la legión escítica? He descubierto durante la tarde de hoy, antes del directo, estaba investigando a ver si encontraba una cita sobre arquería, ¿no? Y estaba investigando, no encontraba nada. He cogido hasta incluso un libro del arte de la guerra de Sun Tzu, a ver si encontraba algo al respecto para ilustrar el inicio, ¿no? Hasta el final me he decidido en el minuto 1 del directo con mi novela, ¿no? Pero realmente he descubierto una cosa muy interesante. Todos sabemos que el triunviro Graso sucumbió ante los partos en el año 53 a.C., si no me equivoco. Fue una derrota humillante a la altura de Teutoburgo, a la altura de Adrianópolis y Canas y tal, ¿no? Muy bien. Lo que desconocía es que la primera victoria alto imperial que proporcionó el cargo de Imperator Augusto, que generó un triunfo importante y fue tras una invasión en la zona de Tracia, Moesia, fue una victoria lograda por un nieto de Graso, justamente contra los bastarnos que, según los historiadores, lo tengo por aquí, si no me equivoco, lo tengo aquí al lado, a ver si encuentro el escritor de la época, Tácito, eran escitas, y son ese pueblo arquero por antonomasia, que su arma principal era el arco, y seguramente en gran medida a caballo, ¿no? Y aquí lo pone, ¿no? Decía Tácito que los bastarnos, llamados también en ocasiones peucinos, en la literatura romana, eran como germanos en su lengua, estilo de vida y modo de asentamiento, según Tácito, ¿no? Quien afirmó que por lo general vivían en la miseria. Sus nobles eran perezosos y el pueblo tenía la repulsiva apariencia de los ármatas. Entre paréntesis dice, los ojos rasgados por los que eran famosos los escitas. Que bueno, que era como los hunos, gente de las estepas, gente que eran venían de Oriente, ¿no? Que también habían asediado a las fronteras chinas, realmente. Y esta batalla famosa, que me parece que fue en el 30 a.C., justo cuando Octaviano comenzaba a adquirir poder, ¿no? en Roma, ya después de Marco Antonio, fue con varias legiones, la legión cuarta y quinta, la 10ª Fretensis, que fue también de Marco Antonio en su día, consiguieron una gran victoria arrasando a estos escitas. Así que imagino que el nieto de Graso aprendió alguna lección de la gran derrota de su abuelo, aprendió algo y consiguió sacarse una espina y salvar el honor de la familia y consiguió un triunfo y desfiló por Roma y realmente fue la primera victoria del imperio, realmente, imperio romano como tal, después de la República, ¿no? Este triunfo consiguió que el Senado nombrase Imperator Augusto contra un pueblo de arqueros. Me parecía como una anécdota interesante de explicar porque lo encontraba hace un momento, desconocía semejante historia de Nieto de Graso y me parecía oportuno comentarlo. Realmente los escitas eran un pueblo realmente aguerrido y duro de batir, ¿no? Mira, de hecho ahora estaba mirando que me han venido hablando de escitas, se han encontrado arcos escitas en tumbas, ¿sí? En China. En China. Wow. O sea, imagínate a dónde llegado esa gente. El arco se conoce como arco de Nilla. N-I-Y-A, Nilla. Y entonces es una reproducción perfecta de un arco escita. Lo digo por si alguien tiene curiosidad de buscarlo en internet, pues es una reproducción de un arco escita. Entonces, a mí me gustaría recapitular, porque me pican las manos para enseñaros cosas. ¿Sabes? Venga, me pican las manos. Y estoy deseando enseñaros cosas. Enseña algo, va. Enseña algo. Entonces, cronológicamente hablando, como decíamos, ¿no? Los romanos, pues eso, utilizan la pilum, ¿de acuerdo? Como arma arrojadiza antes de empezar a emplear el arco, pero luego se encuentran con los honderos. En concreto también, pues, los honderos baleares, los de Rodas. Mis ídolos, perdón que te diga, pero para mí los baleares es la mejor, junto con la caballería bátava, es la mejor unidad auxiliar de la historia de Roma. La República, Parangón es lo mejor, y en el Imperio los bátavos, ¿no? Vadeaban ríos y era una caballería muy dura, pero es que los honderos baleares, aquello era, en mi novela,
un protagonista junto a mi centurión principal, Octavio Áureo, es un hondero balear, que le puse el nombre de Indíbil, ¿no? Como gran caudillo íbero, ¿no? Un hondero balear, y realmente es que los honderos es espectacular. Bueno, perdona, Pues cuéntalo tú. tranqui, lo vive. Pues mira, hablando de honderos... ¡Wow! Tremendo. Esto de aquí es una onda. Bueno, a ver si se ve bien. Mira, ¿ves? Para que veas lo larga que me llega desde la mano hasta aquí, hasta el hombro, ¿vale? Esto es una onda, no sé de qué material es fibra trenzada, ¿ves? Aquí se ve perfectamente la trenza, ¿vale? Tiene aquí este agarre, ¿de acuerdo? Hay muchas técnicas de tiro de onda. A mí la que me enseñaron era que me lo ponía en el dedo, ¿veis? Corazón. ¿Vale? En el corazón, y entonces la cogía así. ¿Veis cómo ¿veis la mano así? La tengo pinzada aquí, con estos dos dedos de aquí, ¿no? Y con el corazón. Esto me permite poder dar vueltas, ¿no? Así, no tengo munición, así, a lo que la técnica de tiro es un poco más compleja, ¿de acuerdo? Pero bueno, para que veáis un poco cómo es el agarre básico, ¿vale? Esto en cuanto a la onda, como os decía, ¿no? Pues está así trenzadita, tiene este elemento, y estas dos líneas de aquí es donde se pondría el proyectil, ¿vale? Este es un ejemplo muy, muy básico, podríamos decir hasta tosco, porque, por ejemplo, en el lugar donde se pone el proyectil casi no es muy holgado, es relativamente pequeño, entonces, bueno... No hay una base, no hay un soporte, ¿no? Como si fuera... La forma de mantenerlo en el sitio es aplicándole la correcta cantidad de fuerza centrífuga, dándole vueltas bien, hablando mal y pronto, ¿de acuerdo? Si tú, en la técnica de tiro que a mí me enseñaron era darle vueltas a la altura de la cadera, ¿vale? O sea, yo me pondría, por ejemplo, a darle vueltas aquí, ¿vale? Antes de disparar, me la paso por encima de la cabeza y suelto a la altura del ojo, ¿vale? O sea, es un movimiento... Déjame que haga una interrupción. Cuéntame qué pasó con tu mujer o tu domina. ¿Qué pasó que casi la pierdes en el combate? Casi me la cargo. ¿Por qué? Porque el tema fue que en el momento de levantar la onda por encima de la cabeza, perdí esa fuerza centrífuga que hace que el proyectil esté en su sitio y se fue para atrás. Y se fue para atrás, ¿sabes? El error realmente fue del chico que nos está dando la clase. Claro, yo no lo sabía. Y ahora que estoy estudiando para monitor de tiro con arco me di cuenta del craso error, ¿no? Que cometió el chico ese porque claro, ¿por qué? ¿Qué munición estaba utilizando? Nunca pensé que diría esto, pero voy a enseñar un glande. ¡Ostras! Esto es plomo, ¿de acuerdo? Wow. Pesa mucho. Esto es un glande de plomo. Creo que era una reproducción. ¡Ay! Que se me cae, por Dios. Casi me hizo directo cómo me quedo sin Ismael. Pie. Esto es una reproducción de un glande de onda encontrado, creo que fue en Cartagena, en Cartago Nova, ¿vale? Esto, en fin, no os imaginé, yo lo tengo en la mano, noto el peso y no me quiero yo ni imaginar la fuerza que tiene esto tirado por una onda, ¿vale? Buah. Entonces es muy, muy, muy peligroso tirar con esto. Para tirar con ondas, si estás aprendiendo, lo mejor es utilizar pelotas de tenis. Que duele, pero no es esto, ¿vale? Esto está pensado para un tío que te lleva un casco Montefortino, tú le metes con esto en la cabeza y se la rompes. Para eso está pensado este elemento que tengo aquí entre dos deditos. Déjame que te vea los comentarios. Taberna de la Centuria, contenido, para mayores de edad, ¿no? Estudiante de historias, mi gran amigo Carlos, que lo tengo en el corazón. ¿No serás tú un policía de Linares? Comentario de Taberna de la Centuria, me lo comentaste, lo he leído, me gustaría que lo explicaras. Nos dice, ¿no tiene alguna inscripción? Este en concreto no. Este en concreto no. Pero este en concreto no. Pero a veces le ponían el nombre, por ejemplo, de un general, algún insulto, alguna invocación a los dioses, algo, y se han encontrado. Esta en concreto no. Pero sí que se han encontrado con... Era muy salado, ¿no? Yo recuerdo haber leído que cuando Vespasiano o Tito que atacaban Jerusalén, enviaban proyectiles, no sé si eran con los Scorpio o con los balistas o con honderos o lo que fuera.
que ponen en las piedras algún mensaje también obsceno, también un provocador y como un regalo, ¿no? Toma, chúpate esa, ¿no? Sería un poquito la idea. Eso lo Esa hacían. es la- Imagino que, bueno, que cuando se aburren antes de la batalla, durante las semanas de espera, ¿no? De, claro, la vida de castrense durante años, tienes tiempo para hacer mil cosas, ¿no? Imagino que podrían inscribir aquí provocaciones, insultos y de todo. Y se han encontrado, ¿no? Piedras y proyectiles con inscripciones de esto que comentábamos, ¿no? Que provocando al enemigo. Ujú. O sea, que tenían no solamente mala baba, sino que encima un sentido del humor bastante, en fin, ¿no? Depurado. Pero sí, sí. Esto, y ya os digo, la Diana era una paella, ¿sabes? Una olla de estas planas para hacer paella, ¿no? Y cuando yo no le di ni una vez, yo soy humilde, ¿eh? No os voy a engañar, damas y caballeros, Edu, que estás aquí, no di ni una. Yo con la onda no soy bueno, ¿vale? No di ni una. Pero eres un Robin Hood con el arco, dilo, El Robin de reconócelo. lo... Eso, bueno, intento serlo en la medida de lo posible. Con la onda no soy bueno. Pero compañeros que sí que le dieron, o incluso el instructor que tiraba, cuando eso pegaba, sonaba que decías tú, Virgen Santa, y le dejaba unas muescas. Tirábamos con esto ya al final de la clase. Tirábamos con piedras, ¿vale? Le dejaba unas marcas una que era de hierro aquello, que no era Blandiblue, que decía yo, madre mía, esto es que aunque lleves un casco, es que te pega un cepazo que te deja en el suelo, pero pim pam, ¿eh? O sea, sin problema. ¿Qué es lo que pasa? Con la onda, eh, apuntar en el sentido de decir, le voy a dar en la cabeza, pam, y le das en la cabeza, lo hacen los expertos. Entonces, y esto pasa un poco también con el arco, que esto ahora lo comentaré un pelín más adelante, pero el hecho de ellos tiran en la salva, ¿no? Concentrando el fuego sobre un punto. Y es como que te cae granizo, ¿vale? Ese granizo con esto te aseguro que hace mucho. Al menos, como poco, si vas andando te paras y te encoges. Yo me Eso es imagino lo mínimo. una lluvia de proyectiles por los senderos baleares, varios miles de expertos escaramuzadores de las Baleares. Madre mía, aquello como te despistas un segundo, te cae un cebollón en la cabeza que te deja tieso. Te Realmente caes. era de lo mejor que había antes de que las legiones cuerpo a cuerpo demostraran su capacidad, ¿no? Pero es que los honderos realmente eran muy fuertes. Realmente la diferencia entre glande y onda no la acabo de distinguir. No sé si tú me podrías No, diferenciar un poquito. el glande es el proyectil, este modelo de proyectil, Ese proyectil en sí, ¿vale? vale. Exacto. Y la onda, pues es la herramienta esta, ¿no? La cuerdecita. Llevaban varias ondas. Una vez, creo, me dijeron que se la ponían aquí, se la ataban aquí, para que no les molestara el sudor. Y era la onda de recambio. Bueno, pues en fin, ¡Hala! Tremendo. para que no te moleste el sudor, porque cuando estás tirando, si tienes sudor en los ojos, es una putada. A mí me ha pasado 1000 veces. ¿Cómo lo soluciono? Yo llevo un sombrero que es de Decathlon, que digas tú, qué cutre. Pero aquí viene una curiosidad histórica y una curiosidad personal. La curiosidad histórica es que ese sombrero me recuerda al sombrero que se llama Tasos. Se escribe P Tasos, ¿no? Lleva Tazos. una P delante, el Tasos, ¿no? Que era el sombrero de los honderos baleares. Y es un sombrero paja de toda la vida, ¿vale? Con una ala ancha que te permite, aunque tú abras el arco, el ala la doblas. Y entonces es muy bueno, ¿no? Porque te permite, pues, tener ese juego. Esa es la anécdota histórica. La anécdota personal es que mi novia, cada vez que me ve con eso, me dice, qué feo que estás, por Dios, quítatelo. Digo, pero es que lo necesito, es que si no, si estoy tirando y tengo el sol de frente, es que necesito esto. Me dice, es que estás muy feo. Digo, bueno, primero tiro con arco, luego me lo quito y ya, ¿sabes? A la domina hay que obedecerla, ya lo sabes. A la domina, Sí, sí, pero en la hay medida de que lo saber posible. gestionarlo. Sí, efectivamente. Pues Sí, muy sí, bien, sí. oye, muy bien, tremendo, ¿eh? Me gustaría, bueno, hablando un poquito de estas épocas romanas, me gustaría que me explicaras, por la monarquía sabemos que realmente el arco era algo secundario, pero que me contaras un poquito qué es lo que caracteriza la arquería en época republicana. Ismael, tú que sabes tanto, explícanos. Pues eso. En esta época, los romanos sufren más la arquería que la practican, Sí, ¿vale? Quiero decir con esto que, como te decía, ¿no? Pues sí, bueno, cuando, por ejemplo, conquistan, acaban con Cartago o conquistan Hispania o gran parte de Hispania, pues sí, adoptan a los honderos, ¿no? Y empiezan a utilizar estos elementos, ¿no? De infantería ligera, pero el arco todavía no es el principal elemento, la principal arma a distancia, ¿vale? Es como, bueno,
Si se da la circunstancia, como te decía, de que algún rey cliente o algo así les da arqueros, los usan, pueden contratar con compañías de arqueros cretenses, pero no es una cosa, no diré anecdótica, pero sí diré que no era lo habitual. Tampoco por el tipo de enemigos que tenían, pues era algo realmente... Que, ojo, te digo, si hubieran tenido unas cuantas cohortes de arqueros de Sagittari, pues te aseguro que, por ejemplo, las guerras de las Galias hubieran quizás durado un poquito menos, ¿vale? Porque yo me imagino o un poquito antes en Telamón, cuando los gálatas, o sea, los celtas, ahí todos valientes, empiezan a quitar la ropa porque ellos luchan desnudos, porque aquí son los más valientes que nadie. Si ya los bélites dijeron fantástico y les infligieron unas bajas terribles, pues tú imagínate unas cuantas andanadas de flechas bien dirigidas, ¿vale? O sea, ya digo que no era un arma que fuera habitual y no se llegó a los niveles que más adelante se llegarán, que sobre todo en época imperial se va a llegar. De hecho en la República, pues bueno, tenían gran reputación los jinetes númidas, ¿no? Realmente. De hecho, hasta la época de Galieno, en el siglo III, que fue la persona que cambió un poco el sistema antiguo de luchar de las legiones, y que apostó por cerca de Rábina, en las llanuras del Po, si no me equivoco, unidades montadas de caballería mixta, ¿no? Caballería que fuera flexible, que pudiera acudir a diferentes puntos de la frontera para defender el limes en casos de emergencia y ir rápido, porque realmente las legiones de infantería pesada pues tardaban lo suyo, aunque tuvieran calzadas muy buenas. Y este hombre, Galieno, un emperador que duró en el gobierno unos 15 años, que fue para la época increíble, fue capaz de ser un visionario, de hacer reformas, y puso ahí a los Mauri, ¿no? A los jinetes africanos que eran élite escaramuzadora, que lanzaban jabalinas como nadie. Y hasta muy alentado del imperio, yo creo que realmente la arquería no tuvo esa preponderancia, ¿no? Usaban, pues eso, a caballo jabalinas, pues los pilum que lanzaban. Luego fue evolucionando, ¿no? También con los plumbata, que luego comentaremos que es una arma que me encanta del Letardo Imperio, que esto lo explicarás tú luego. Pero realmente hasta esta época todo era jabalinas y honderos como mucho, y jabalinas de caballo y poco más. Pero en la República tuvimos esta gran derrota de Carras, ¿no? De Craso, que algo he explicado en mi pasaje de mi novela, que cómo fue, ¿no? Realmente cómo las mejores legiones de Roma, que estaban perfectamente equipadas para cuerpo a cuerpo, pudieron sucumbir ante un ejército que a lo mejor era la mitad, ¿no? de poderoso en efectivos. ¿Cómo pudo sucumbir contra el arco? Increíble. En primer lugar, te digo que contra jinetes que te tiran con jabalina, los arqueros presentan una defensa fantástica, porque es que para tirarte una jabalina con fuerza te tienes que acercar mucho. Ahí está la gracia de que vas a caballo, igual me pongo a 10 metros y ahí te puedo tirar, y en 10 metros, como soy un buen jinete, pues puedo salir de ahí corriendo y tú ven corriendo detrás mío a pie. Esa era la gracia de los jinetes númidas, así, muy resumida. Pero un arquero que tranquilamente a 30 metros te puede ya empezar a hacer daño, en serio, ¿vale? Pues es que el jinete es que ni se lo piensa, o sea, que ni se acerca. Y referente a Carras, claro, aquí en ese día tan aciago para los romanos y fantástico para los arqueros partos, se dan dos visiones de la guerra que es que no tienen nada que ver, porque los romanos, como tú dices, lo fían todo a cuerpo, pero es que los partos lo fían a... Yo te hablando con el arco, y si veo que es buen momento, te cargo, pero no me voy a arriesgar, ¿vale? No tengo necesidad. Yo voy a caballo, te disparo flechas a 30 metros, a 40, 50 metros, y si veo que tu unidad empieza a disgregarse, pues entonces sí que me voy a por ti. De hecho, no había infantería, ¿no? En los partos todo era caballería acorazada, catafracta, que aquello era como un caballero andante con armadura acorazada, que a la carga podía ser totalmente letal, pero eso venía precedido por un trabajo de arquería montada, que tú dominas un montón, arquería montada que iban desgastando, y como yo he leído, habían unidades de camellos, camelleros o caballos que iban proveyendo proyectiles para que no parasen de disparar. Imagínate qué capacidad de sometimiento, de hostigamiento continuo durante quizás horas sin parar, que tú vas llenando, sacas la cabeza del testudo y ves una lluvia de flechas sin parar. Aquello debía dejar como de una broma aquello de las Termópilas, ¿no? Que parecía que llovían flechas, mucho más a Carras, ¿no? Aquí, ¿cuál es el secreto? Mira, yo no sé si lo veréis, no se ve mucho.
No sé si notáis que tengo este dedo un poco rojo. No se nota mucho. Lo tengo, es que la luz, tengo aquí la luz y no se ve bien, pero lo tengo como un tomate, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Porque ¿Qué ha pasado? esta mañana he estado disparando. Yo disparo al estilo asiático, que hay muchas técnicas de tiro histórica, ¿vale? Yo tiro a la asiática, que implica coger la cuerda con este dedo, con el pulgar, ¿vale? Hay muchas Cuéntanos los técnicas. estilos. No tengo ni idea de eso. Cuéntanos algo de esto. A grosso modo, muy a grandes rasgos, tenemos varias formas de agarrar la cuerda. Una es con 3 dedos, o 4 incluso, pero 3 dedos, así, o con el pulgar, que esta es eminentemente una táctica asiática. ¿Por qué? Una flecha mía veterana que tiene mucha mili. Y este es un arco que os quería enseñar luego, que es un arco así de estilo asiático, pero bueno, luego os daré detalles sobre este arco. Pero de momento, permitidme que os haga en directo un experimento, ¿vale? Venga. Mirad, a ver si se ve bien. Mira, si yo cojo la cuerda con 3 dedos así, no sé si lo veis, sí lo veis, ¿verdad? ¿Veis? Con 3 deditos lo estoy cogiendo, ¿vale? Si yo voy galopando, fijaos lo que le pasa a la flecha. ¿Veis? Se mueve. Ajá. ¿Veis? Yo así no puedo tirar a caballo. En cambio, si cojo la flecha con el pulgar, me voy a poner aquí, ¿veis? Fijaos lo que pasa. La flecha no se mueve. A ver, el pulgar, ¿puedo verlo? ¿Cómo lo has colocado? Haz un zoom de la mano. Mira, me voy a poner aquí. Ajá. ¿Ves? Cómo con esta parte del índice hago un poquito de presión sobre el ástil y esa presión se deriva hacia el matén, bueno, matén es en árabe, yo tiro a estilo árabe, la empuñadura. Y entonces de esa manera yo puedo cabalgar, ¿ves? Me pongo otra vez así, ¿ves? Yo puedo ir haciendo así y no se mueve, mira, mira. Incluso sin cogerla con esa mano, fíjate, no se mueve. Está ahí, ¿vale? Por eso esa técnica se emplea eminentemente en Oriente y aquí en Occidente, que cuando los romanos ya dejan de estar por aquí, se empieza a tirar a pie, sobre todo a pie, pues entonces se pierde. Entonces, ¿qué elemento necesito para hacer esta técnica? Un anillo. Un anillo. Y aquí os voy a enseñar 2. ¿Vale? El primero es el de cuero. Este es el que yo utilizo para disparar. Es un anillo de cuero que me coloco aquí. ¿Veis? Lo tengo en el pulgar y entonces me protege. Yo puedo coger la cuerda, ¿veis? La cuerda quedaría por aquí. Estoy perfectamente protegido, ¿vale? Este es como... Bueno, es mi favorito. Y luego está este, que es de hierro, ¿vale? Wow. Era de cobre, no me acuerdo. ¿Vale? Este, pues, si os fijáis, espera un segundo, me lo ponga. ¿Veis cómo queda? Y tiene aquí, ¿veis? Una pequeña muesca que permite que la cuerda se encaje, ¿vale? Y entonces, pues me queda igual. En los pueblos del este, partos, escitas, mongoles, más adelante, llevar un anillo, turcos, como este, era un símbolo de ser, soy un hombre libre, soy un hombre hecho y derecho. ¿Por qué? Porque llevo un anillo para tirar con arco, y esto lo demuestra. ¿Vale? Igual que los romanos llevan el anillo de hierro ese que en el dedo corazón creo que era por la virtus, ¿no? Es decir, soy un hombre que puede empuñar las armas, pues este es el equivalente del este. No tenía ni idea. Increíble. Pues sí, lo leí en un libro de historia precisamente, ¿no? Y hablaba de eso. Pues esto era el mismo equivalente, ¿no? Y entonces, claro, el hecho de tirar tantas horas, aunque tengas los camellos que te dan flecha, aunque todo lo que tú quieras, implica también ser capaces de mover y sustituir las unidades cansadas por unidades de refresco y que puedan ir atrás, que puedan hacer un poquito de estiramiento, que puedan hacer un poquito así, beber un poquito de algo, ¿vale? Por tanto, una organización increíble. Entonces, claro, los romanos no tenían en aquel entonces ningún tipo de contramedida para eso. Es que no, para pelear contra gente así, para empezar, tienes que saber cómo evitar que te rodeen, para empezar. Y en segundo lugar, tienes que saber cómo responder ese fuego. Porque aguantar así quieto, vale, no es que tengo un scutum, qué guay, vale, sí, pero llegará un momento que el scutum de tantas flechas no lo podrás ni levantar, colega, ¿sabes? O es un castigo. El testudo era muy bueno, pero es que el castigo que sometían los partos en Carras a los romanos
durante horas tuvo que ser un infierno aquello, ¿eh? Un Y de infierno. aquí, y de cabeza. Tú imagínate, estás ahí en el Quiero luchar, desierto con no todo el puedo. calor y pam, 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 pam. Porque tú notas los golpes. A mí, en alguna ocasión, pues sin querer me he puesto a tiro y me han pasado flechas por aquí cerca. El sonido que hace una flecha cuando viene para ti, cuidado, y hay flechas silbadoras, que cuando vienen para ti se oye... O sea, eso es todavía peor, da todavía más miedo. Psicológicamente te mata, te machaca, ¿eh? Por muy Te romano que machaca. seas veterano y capaz de haber combatido contra 1000 bárbaros diferentes, encontrarte durante, solamente te digo, una hora seguida, que estás en el testudo mirando por ahí y venga, y silbando, y pum, 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 cataclín, cataclán, sonando por todos lados, piqueteando las flechas sin parar, aquello tenía que ser un drama, porque realmente eran legionarios muy Y, buenos. claro, ¡Wow! y los partos tenían, ojo, cuidado, caballos de refresco. Entonces, cuando cansaban a su caballo, se iban a retaguardia, cogían el otro, llevaban varios cada uno, y podían seguir tirando, o sea, podían seguir luchando porque encima tengo caballos de refresco. Y los romanos ahí tirados en el suelo, muertos de asco, y los partos prácticamente para ellos era como un ejercicio de tiro, ¿sabes? De tiro al blanco, bueno, están ahí quietecitos. No, ellos están acostumbrados a un combate corriendo de un lado para otro porque luchan contra otros jinetes y ahí la cosa cambia. Pero De contra unos tíos hecho, que están ahí quietos, cuando me documenté sobre esta batalla y lo narro, hay una carga de un tal Publio, me parece que es el hijo de Craso, el padre de que he leído antes, ¿no? Que se va con la caballería gala mercenaria, que eran unos cuantos miles de galos muy buenos a caballo, que era realmente una caballería potente. Y se van detrás de los partos, se alejan a caballo, disparo parto, no sé si disparaban de espaldas, se giraban o cómo lo hacían, pero les fueron machacando poco a poco. Y luego también catafractos en infantería pesada, que cuando hacía falta, cuando veían que podían atacar, iban en bloque como un cuchillo, que luego los famosos clibanarios romanos, que eran una imitación de esto, fueron muy buenos también en esto, ¿no? Igual, machacaban a esta gente. Y bueno, luego Publio volvió con la cabeza ensartada en una lanza después de esta carga, ¿no? Famosa, porque los jinetes partos, haciendo el disparo parto, que eran gente muy, muy experta. Es que realmente sorprende cómo eran capaces de disparar también de espaldas. Brutal. pues hay varias teorías, ¿vale? Yo he visto gente tirando, he visto en vídeo, ¿vale? Yo tirando a caballo, he visto en alguna ocasión, pero no hacían tiro parto. Hay muchas maneras de tirar, porque al final tú puedes ir a pleno galope, me alejo 20 metros, me giro en el caballo, te tiro y sigo corriendo. Estilo número 1. Estilo número 2, al galope, ¿vale? Que está muy complicado porque vas ahí. Aunque el galope es más estable que el trote, no dejas de ir al galope, compadre, ¿sabes? Es que la cosa... Y entonces, claro, si esta gente, yo no sé qué, ahora mismo no recuerdo qué tipo de armadura podían llevar los galos, los jinetes galos, pero si me llevaban, por ejemplo, una cota de malla, están bien protegidos, pero si me llevan un linotórax o incluso no me llevan nada, es que son un caramelito. Y si va muy acorazado, no te preocupes, te tiro al caballo, ¿vale? Porque un jinete sin caballo, bueno, ¿sabes? Te mata al caballo, no pasa nada, aquí está todo pensado, ¿de acuerdo? Así que, bueno, es una cuestión también del estilo de vida que llevan los partos. Y en esta época no, pero ellos bebían de las tradiciones militares de la estepa y esta gente prácticamente vivía sobre el caballo, con el arco. Entonces, es otro nivel, ¿vale? Es otro nivel. Son miles de Pero kilómetros cuadrados, miles y miles y miles de generaciones también luchando con esto, con el arco, ¿no? En las estepas. Es que es un mundo mira, increíble. tú hazte una... Yo siempre pongo este ejemplo que lo tomo prestado del que fue mi primer mentor en arquería histórica, se llama Ángel de la Llave, yo siempre lo menciono porque hay que agradecer a quien te enseña las cosas o a Por quien te abre los supuesto. ojos. Y él me decía, ¿verdad, Ismael, que ahora todos conducimos? Sí. Pues en esa época todos tiraban con arco. Ahora no se hace falta conducir. Yo para ir al club de tiro, pues se tenía que coger el coche. Ahora que voy a tener que ir a buscar a mi señora, voy a tener que coger el coche 2 veces al día en mi día a día, ¿de acuerdo? Pues con el arco a esta gente les pasa igual. Si yo tengo que cazar o me tengo que defender del pueblo de al lado que me quiere venir aquí a robar la yurta, pues no me queda más. ¿Sabes? Es que es así, no tiene más misterio. Tremendo, tremendo. Oye, pues bueno, en la República pasa, ¿no? Roma resiste a los arcos partos y aún así, aunque cae en garras, pero mantiene las fronteras, ¿no? Bien.
Pero, ¿qué es lo que tú crees que luego caracterizaría a la arquería imperial? Porque realmente yo creo que en el Imperio Roma se da cuenta del poder del arco, y aunque fía en las legiones, la infantería pesada, que es la élite, que son los mejores del mundo, ¿no? En la historia quizás, solamente comparables con los tercios quizás y la infantería de Napoleón, la mejor infantería de la historia. Pero aún así se dan cuenta de la importancia del arco. Y realmente yo creo que tienen contingentes de quizás de Rodas, de Creta. Los honderos baleares van perdiendo importancia con el paso de los años. Pero el arco se convierte en algo muy importante, ¿no? Sí. A partir ya de la época imperial, y no solo de época imperial, sino en la medida en que los romanos van hacia Oriente, se tienen que empezar a hacer arqueros. No te queda otra. Si quieres ganar algo ahí, tienes que tener arqueros, porque si no te crujen, ¿vale? El arco por sí solo, carras, ¿vale? El arco por sí solo no gana una batalla. El arco por sí solo no defiende una ciudad. Pero sin arco en Oriente, ni defiendes una ciudad ni ganas una batalla. Es that simple, ¿vale? Y una vez más los romanos, pues hacen una de las cosas que mejor se les da, que es adaptarse. ¿Cómo se adaptan? Pues en primer lugar, cogiendo, ¿no?, prestado el arco del enemigo. Ahora, justo este viernes, voy a hacer un post en mi Instagram y en mi Facebook de Arquero Histórico sobre un arco que se encontró en Siria, en un sitio que se llama Irsi, wow, que responde al modelo Parto. Un arco compuesto, una pasada. Romano. Bueno, es del siglo I antes de Cristo. Por tanto, época, ¿vale? Romana. Época, exacto. Y entonces ese arco pues sería de los primeros que utilizarían, porque es el que usan los partos. Entonces, yo ahora aquí me sabe muy mal, no tengo ningún arco que sea calcado a ese, ¿vale? Nunca he tirado con arco, me gustaría uno así, pero no tengo ninguno parecido. No obstante, sí que tengo arcos. Tengo un arco aquí, que es el que llevo aquí empuñado todo el rato. Yo una vez cojo un arco y ya no lo suelto, porque es que le tengo mucho cariño. Con este tengo mucha mili, ¿sabéis? Este es un arco que podría asemejarse, no es exacto, pero podría asemejarse a dos tipos de arco que los romanos conocieron muy bien. El escita, porque en la medida en que se meten por Oriente, por la estepa, pues se van a encontrar muchos escitas, o en el Danubio se van a encontrar muchos escitas. Y luego más adelante incluso al arco 1, al de Atila. Hay mucha diferencia, porque Atila he leído hace poco, antes del directo, también estaba investigando cosillas, ¿no? Que Atila era un experto con el arco. Realmente es increíble, ¿no? Era pues, al nivel de los partos. Al nivel de los partos. Era un crack del... beben, de esa tradición arquera. Entonces, primero voy a describir este arco, ¿vale? Y un poquito las partes para que os hagáis una idea cabal, y luego voy, en base a lo que os enseño de este arco, os voy a explicar las diferencias entre este arco con el escita y con el de los hunos, ¿vale? Así, a grosso modo. Me gusta este modelo porque se parece mucho, ya digo, al que usan los romanos. O sea, tiene muchas semejanzas, aunque tiene matices, que los vamos a comentar. Me alejo un poco. ¿Se me oye bien desde aquí? Perfecto, perfecto. Vale, pues mirad, quiero que veáis el arco en su totalidad. Mirad, de abajo... Es casi como tú. Pues mira, si me lo pongo al lado, yo no soy especialmente alto, pero me llega al hombro. Wow. Yo mido metro 74. Hostia, esto me recuerda a los arcos de Hastings, la batalla de Hastings en la Edad Media, ¿eh? Este tipo, wow. Ese arco, el de Hastings, sería este. No me fastidies. ¿En serio? Un palo. No está preparado, ¿eh? Wow, liso. Sí, señor. Una cosa. Tranquilamente lo podrían haber utilizado los germanos. Podemos hacer un KitKat, una interrupción. ¿Puedes explicarnos la diferencia entre arco simple y compuesto, que para mí es muy irrelevante y creo que todo el mundo debe conocerlo? Arco simple es lo que estoy viendo. Es un palo, ¿de acuerdo? Un palo, ya está. Y la distancia que puede alcanzar esto, a saber, ¿no? No, vamos por partes. Esto es una sola pieza de madera, sin refuerzo ninguno. Este es de fibra, ¿de acuerdo? O sea, es de fibra y de carbono, o sea, es moderno, pero un arco compuesto se compone, valga la redundancia, por la Santísima Trinidad de la arquería, que es tendón, madera y hueso, o cuerno. Cuerno, siempre digo hueso es cuerno. Tendón, madera, cuerno. Entonces, la madera sería la primera capa, la capa base.
aquí detrás, en esta parte de aquí detrás, pondríamos el tendón, ¿vale? Ujú. Y delante de la madera pondríamos el cuerno. Aquí detrás el cuerno. Y delante de la madera el tendón, ¿vale? La madera es la base. Coges una madera que flexe mucho. El hueso, joder, ¿cómo estoy hoy? El cuerno es muy bueno aguantando la compresión, ¿vale? O sea, si Vale. yo hago esto, el cuerno lo aguanta muy bien. Y el tendón es muy bueno recuperando cuando está tenso, recuperando la forma inicial. Porque es lo que hacen los tendones, precisamente, ¿no? Recuperar. Vale, entonces, Sino aunando que estas tres. envuelve la capa de madera, digamos, ¿no? En las esquinas. Exacto, Vale. exacto. Entonces, uniendo esos tres materiales consigo, primero, que el arco se abre un montón. Yo este arco lo puedo abrir hasta aquí detrás de la oreja, que es un montón, os lo aseguro. Espera, que estoy de rodillas y me estoy haciendo polvo. Puedo abrirlo un montón y entonces, aunando estos tres materiales, consigo que el tiro sea muy estable. El otro arco, al ser un trozo de madera, dependo de las propiedades intrínsecas de la madera. Y no todas las maderas son como el tejo, que el tejo es la quinta esencia de la madera para tirar con Sí. arco. Sí, este en concreto es de almendro. ¿Mm? Y entonces, claro, en el arco compuesto, pues tengo estos tres materiales trabajando juntos. En el arco simple, no, solamente tengo un material que es la madera que hasta lo que dé. Entonces, un arco simple, nosotros medimos la potencia por libras. Una libra equivale a 0,4 kilos, más o menos. 0,4 kilos. Entonces, si yo tengo un arco simple de 70 libras, que es una burrada, ¿vale? Pero era lo que usaban esa gente. Yo tiro con 35, llego a 40 más o menos, ¿vale? Esta gente podía tirar con arcos el doble de potentes que yo. Pues puedo conseguir el mismo rendimiento con un arco compuesto que igual tenga en vez de 70 libras, 45. Y eso mi espalda lo agradece, ¿sabes? No sé Wow. si me explico. Es que es un poco complejo si no tiene mucha experiencia con el mundo arquero, pero es así. Entonces, Creo que sí, es wow. son Es un arcos mundo mucho tremendo, más ¿eh? elaborados. Pero el arco simple es el que usaba Roma en su inicio, o ya usaba arco compuesto Pues desde el principio. el arco simple se lleva utilizando en todo el mundo desde la prehistoria, ¿vale? De hecho, el arco simple y en general el arco más antiguo que se ha encontrado en Europa se encontró en Bañolas, en La Draga, Wow. en La Draga, y era un En arco nuestra parecido a Cataluña, muy este. bien. Ujú. Sí, tengo pendiente ir ahí cuando pase el vendaval porque lo quiero ver. Está ahí, creo, la pieza, ¿no? Entonces, es un arco, un romano seguramente, un romano que cazara, caza mayor, probablemente podía usar un arco simple. En época de los reyes de Roma, ¿me entiendes? Porque era un arma prehistórica, o sea, a ver, no era algo desconocido. Ajá. No tengo constancia de ello, pero que tampoco me extrañaría, porque es que, a ver, si lo usaban los Yanomami, lo usaban los, todos los pueblos, los Inuit, pues bueno, ¿por qué no los iban a usar los romanos? ¿Sabes? Que estaban aquí también. Los celtas lo usaban, este tipo de arco, ¿vale? El arco simple. Eh, Diferenciamos arco simple de arco largo, es el famoso longbow inglés, ¿vale? Se diferencia del arco simple, ¿por qué? Porque al ser más largo, puedo llevarme la cuerda hasta más atrás y le saco más fuerza. ¿Vale? Igual, el arco simple puedo anclar aquí, que es lo habitual, pero con un arco largo igual puedo anclar en el hombro, más fuerza que le saco, Wow. ¿vale? Elementos Pero, técnicos. pero el compuesto teóricamente puede batir al largo de lejos, ¿no? A ver, sí, ¿qué pasa? Que como todo, un arco largo, como solamente depende del arquero y del material, pues entonces lo fías todo a la fuerza bruta, ¿vale? Es decir, yo tiro para atrás y en cuanto más libras le saque, mejor. El arco compuesto, pues no solamente es una cuestión de fuerza bruta, sino que es la combinación de los materiales con la resistencia del arquero y su técnica, pues te consigue un mayor rendimiento, porque igual yo, un arco de 80 libras largo o simple con uno de 80 libras como este, pues este igual te hace un tiro mucho más limpio, con mucha más rasante que el otro. Rasante es que tienes que hacer menos parábola para llegar lejos. Y en cuanto más parábola hagas, más difícil es apuntar. Entonces, claro, si a mí me quitas esa parábola o la reduces, pues tengo más precisión, ¿vale? Y eso me permite, pues obviamente, una ventaja increíble, ¿sabes? Menudo mundo.
Menudo Esto es una locura, Edu. Yo no sé ni cómo... ni cómo Si las legiones combatían porque les dejaban, por los arqueros, ¿no? Porque realmente es tremendo. Oye, ¿y los arqueros mejores del Imperio Romano, de esta gente, quiénes podían ser? Los Sagittari, ¿cuándo surgen? ¿En el Tardo Imperio? ¿En el Alto Imperio? ¿Cuándo es esto? Exactamente, lo vienen utilizando desde que ponen un pie en Oriente, pero es el emperador Adriano el que lo institucionaliza y lo añade ya formalmente al corpus militar romano, ¿vale? No quita eso que en Oriente no se usa, pero igual en Occidente no tanto. A partir de este momento, de media, el 10% de los soldados de las legiones eran arqueros, fueran auxiliares o fueran mismos legionarios entrenados para usar el arco. ¿El 10%? El 10%. ¡Wow! Es mucha gente. Hombre, claro. No obstante, eso no quita que en Oriente hubieran incluso legiones cuyo la mitad de las cuales fueran arqueras, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo a los partos delante o tengo a los sasánidas delante. Claro, es que no me queda otra. Bueno, entonces, el reino de Palmira, por lo que además últimamente he de reconocer, déjame que haga un spoiler, llevo oyendo durante el último mes, cada día que voy a trabajo, voy oyendo El Ocaso de Roma, un podcast de nuestro amigo Carlos de Miguel, que el día 20 de marzo, si todo va bien, estará aquí con nosotros también. Y ahora todo de esta época del Imperio Tardío, ¿no? Y los siglos de tercero y tal. Y realmente te das cuenta de la importancia del arco también en la época en que se divide, en la época de Galieno, que el imperio se divide en tres partes, ¿no? Hasta que Aureliano lo recompone todo. El imperio galo, el romano central y luego el reino de Palmira. Es tremendo como Palmira es capaz por sí sola de batir a los persas. Y es tremendo. Y lo hace con caballería pesada a limitación de los persas, catafracta, y a su vez con gente arquera de primer nivel. Y es realmente ya importantísimo. Ojo, cuidado. Otra cosa que la gente acostumbra a olvidar, los catrafactas también eran jinetes arqueros. De hecho, los partos, la mayoría de soldados eran catrafactos. La gente piensa que había los ligeros que tiraban con arco y los catrafactas que iban ahí a... ¿Sí? No. Era realmente, el grueso eran catrafactos, porque, oye, yo sí tengo que ir al combate, prefiero ir protegido. ¿Me entiendes? ¿Quiénes eran arqueros ligeros? Pues o bien los que no se podían permitir el equipo, o bien los pueblos sometidos que obviamente pues no tenían, un pueblo de la estepa pues igual no tiene para armar a todos de ese modo, o incluso los mismos partos, pero que en una operación nocturna o en lo que sería una encamisada o una operación especial, encamisada, pues yo me encanta. Me tengo que quitar la coraza porque tengo que correr. Le pongo unos trapos en las patas de los caballos, ¿no? Para que no suene, y voy despacito, así en silencio. Entonces, recordemos, el catrafacto tira con arco. Aunque no eso, tira con arco, porque es un tío bien armado que usa todo lo que tiene a mano. Bueno, de hecho, los Bucerari, que son los soldados de élite de Belisario, cuando conquistan el reino vándalo de África, es algo parecido, ¿eh? Es caballería pesada, a lo mejor no irían tan acorazados como los persas, no lo sé, ¿eh? Me da la sensación de que no. De ellos. Pero realmente, cuando vamos avanzando en el tiempo, llegamos a esto, ¿no? Y usaban arco y flecha, hay arco y lanza. Es que eran mixtos, ¿no? Realmente, para ser una caballería realmente efectiva, tienes que usar todo, ¿no? El hostigamiento y el contacto. Y el contacto con esas armaduras y las lanzas tenía que ser perfecto. Wow, entonces ya en la época tardoimperial, aquí me gustaría hacer un inciso antes de profundizar en esto, porque tardoimperial y Roma oriental, cuando cae Roma occidental, más o menos hay una forma de combatir similar, yo creo, ¿no? Pero me encanta esta parte en que la infantería usa un tipo de arma diferente que dejan atrás el pilum, la spila, cuando son en plural, deja este tipo de arma de lanzamiento que me parece que eran un par, ¿no? Las legiones esplendorosas de Augusto, Trajano y compañía, y optan por las plumbata, que parece, cuando lo descubrí, me parecía un arma fantástica. Es como tenéis el escudo que ya es ovalado, ya no es el scutum rectangular que llevaban para hacer testudos fantásticos, y ahora hacen el fulcrum, ¿no? Para hacer una muralla parecida a los vikingos, ¿no? Así una muralla de escudos parecida.
usan las plumata, que son como unos dardos de diferentes tamaños, que los pillan por la punta y los lanzan. Y además tienen una capacidad de lanzamiento muy, muy rápida y muy acumulada de mucha cantidad de dardos, ¿no? Que a lo mejor no te mataban igual que las pilas, ¿no? Los pilum, pero realmente eran capaces de utilizar escudos, de herir y de dejar al enemigo tocado. Y esto durante grandes batallas fue muy importante, como en Lugdunum, en la guerra civil de Septimio Severo, contra el Imperio Galo. Esto fue determinante. ¿Qué opinas tú de las plumata? Pues que cuando los romanos le añaden a su panoplia, te creaban un infierno. ¿Por ¿Verdad? qué? ¿Por qué? Porque primero tú tienes que empezar a recibir flechazos, calcula 50 metros. Más o menos a 50 metros del enemigo ya te empiezan a caer flechas. En la medida en que te acercas con más fuerza. Entonces, cuando igual estás a, me lo invento, 20-25 metros, te caen las plumbatas. ¿Vale? Me cago en la Lluvia mar. espectacular, sin parar. Claro, También. igual les daba tiempo a tirar una andanada, pero ¿qué andanada? ¿Vale? Y cuando estabas igual a 10 metros, te tiraban jabalinas. O sea, tú llevas, y luego llegas al cuerpo a cuerpo, tú llegas, la primera línea al menos llega destrozada, o sea, hecho polvo. Wow. El Yo me que menos imagino con el culo en roto. Lugdunum, en el siglo III, cuando Septimio Severo bate, tras una batalla de horas, si no días, creo que era Albino, ¿no? Si no me equivoco. Albino, Clodio Albino, Albino. Claudio Albino. En Lugdunum, que fue una batalla que dicen las fuentes que eran de cientos de miles. Yo creo que por lo que se calcula, se estima que eran 70.000 por bando como mucho, ¿no? Pero ya es mucha gente, esta batalla descomunal. Es a nivel de canas o más, ¿no? Imagínate que los romanos combaten igual y combaten parecido. Imagínate, se van acercando y venga, lluvias de plumbata por aquí, de jabalinas. Aquello tenía que ser un infierno para todos, que era caballería pesada, experimentada, unos en la Galia, otros en Oriente que habían derrotado a Palmira. Es que aquello tenía que ser un infierno. Las plumbatas realmente era un hostigamiento también brutal, ¿no? Claro. Entonces, aquí permíteme que añada un dato curioso, ¿no? Sí. Porque estamos hablando que el 10% eran arqueros, 50% en Oriente, 10% en el resto de provincias. Se dividían, el nombre aquello formal era Cohorte Sagittariorum para los que van a pie y Alae Sagittariorum para los que van a caballo, así como curiosidad, ¿no? Sí. La sala y las cohortes. Entonces, bueno, así a modo de curiosidad. Y si me permites también, pues eso, en época imperial este sistema más o menos se mantiene adaptándose a las distintas circunstancias que se las van viendo, pero poquito a poco, ya siglo IV, V y a partir ya del VI, ya con el Imperio de Oriente, aparece esta figura que tú comentabas, ¿no? De ese jinete, esos ejércitos que son prácticamente solo de jinetes, muy influidos por los sasánidas, y hablas de los bucelari, pero es que el elemento clave, pues yo entiendo que el bucelari era como el séquito personal de un gentilhombre. Sí. Entiendo que era eso. Es un poco un antecedente de la Alta Edad Media, ¿no? Era como precursor de aquellos grupos de soldados que seguían a un señor, ¿no? Exactamente. Pero el Belisario, pues, por ejemplo, fue el primero que en la Edad Media, ya para mí es como antigüedad tardía, pero si fijamos el fin del Imperio Romano en la caída de Occidente, pues ya sería la Alta Edad Media, pero realmente para mí es como una continuación de la antigüedad. Pero bueno, si tomamos esta referencia, para mí sería como ya el brote inicial de este tipo de sistema, ¿no? De caballería ligada a un señor como Belisario, que realmente pagaba a sus tropas, ¿no? Aquí Sergio nos explicó un montón de cosas al respecto, una lección magistral también como tú ahora con los arcos, y veíamos cómo ese cuerpo de élite era capaz de seguirle y de ganar batallas contra enemigos muy superiores. Y esa gente, pues, en gran parte, fundamentaban su victoria en el arco. Es tremendo. Exacto. Pues el soldado raso tipo era el hipotoxotai. ¿De acuerdo? Pues griego, ¿no? Suena griego esto. Suena griego, claro. Piensa que en aquellas latitudes hablaban griego en aquella época, ¿no? Siglo quinto, sexto, se hablaba eminente séptimo, se hablaba griego. Entonces, hipotoxotai, arquero a caballo, ¿vale? Wow. Este era el soldado al que tú haces referencia que acompañaba al bucelario. Y realmente era el grueso del ejército, eran estos hipotoxotai. No penséis que era algo inventado por Belisario ni nada. Este tipo de jinete
venía es prácticamente un catrafacto de toda la vida, ¿no? Wow. Lo que pasa que es en este momento cuando los romanos orientales es que hacen su ejército casi cortado igual que el de los persas, que no deja de imitar al modelo parto, fíjate tú, lo tras que nos vamos, y que incluso a los aquemenes, la tradición, ¿no? De dónde viene. Y este tío es brutal porque es que no solamente te tira con arco o te lucha con lanza o espada a caballo, sino que hace lo mismo a pie. O sea que realmente son unos super soldados, ¿no? Que te hacen lo que haga falta. A modo y semejanza, por ejemplo, que los samuráis de la Edad Media, que luchan también a caballo o a pie si hace falta, con arco o con lanza. Yari una Hinata. Espectacular, espectacular. Entonces, bueno, es un tipo de guerrero que aquí Total. en el mundo romano pues choca mucho, pero que realmente es un tipo de combatiente muy... Es que si me estira hasta los comanches que tiraban con arco a pie y a caballo y iban con lanza a pie o a caballo y con su escudito, pues también es El la mentalidad arco de misma. los indígenas norteamericanos era simple también, ¿no? ¿O era como el compuesto? Había Bueno, muchos bueno. tipos. Había muchos tipos. Y yo el que te voy a enseñar, bueno, había arco simple, ¿vale? Pero también habían arcos que yo llamo reforzados. No he encontrado otro nombre, pero yo le llamo arco reforzado. ¿Por qué? Porque es un arco simple, pero reforzado, en este caso, con tendón. Este arco yo le llamaba panceto, porque como es tendón creo que era de cerdo olía a panceta, ¿vale? Panceto. Esto de aquí, Wow. ¿lo veis? La parte de atrás es la madera. Esto es madera pura y dura. Pero aquí delante, papapam. Esto es tendón, ¿de acuerdo? Aquí Wow. lo veis que incluso en la empuñadura veis que está enrollado el tendón. Este arquito es más pequeño, ya veréis. Si me levanto, me llega por aquí, ¿vale? El otro me llega un poquito más arriba. ¿Y este arco de qué tribu es? ¿En serio? Bueno, este arco podría ser tranquila. A ver, lo usaron mogollón de tribus, ¿vale? Mogollón incluso en Sudamérica también, ¿vale? Pero, por ejemplo, los Dakotas, no sé si los Dakotas, los Comanches, los que tiraban a caballo, pues porque es un arquito corto, reforzado con tendón, que le da pues esta capacidad de recuperación que te da rasante y que es pues relativamente fácil de hacer. El tendón se tiene que masticar antes de poner, se tiene que machacar las hebras y entonces lo hierves y a veces lo masticas. Si no tiene nada mejor, ¿no? También lo puedes hacer con una piedra. Pero yo lo he hecho y es bastante asquerosito. Pero bueno. Pero bueno, es efectivo, ¿no? Si funciona para ganar batallas, ostras, tremendo. Realmente los indígenas americanos, vamos al otro mundo, ¿no? Al nuevo mundo, también eran realmente grandes arqueros. Es que es tremendo. Y de hecho, los yanquis, los sajones, ¿no? Los sajones modernos sufrieron muchas bajas antes de someterlos. Realmente. Claro. Solo un dato. Los aztecas tenían academias militares donde te enseñaban a tirar con arco como si fueras un soldado. O sea, academias militares. Eso lo tienen también más adelante, por ejemplo, los chinos Ming, los mismos romanos también tienen sus campamentos de entrenamiento. Pues lo mismo. Y tú llegabas ahí había un componente religioso muy importante, pero al final no dejaba de ser una academia donde tú llegabas ahí y te daban un arco, que ahora no recuerdo la palabra, en náhuatl, es que ahora mismo no me acuerdo. Voy a ver si la encuentro. Mira. Dice aquí Nickenson Punk. Aquí en Sudamérica los pueblos originarios usaban arcos y flechas y también boleadoras para bolear jinetes y caballos. Sí. Entiendo que boleadora será algo parecido a la onda, ¿no? Algo de así, ¿no? De lanzar piedras. No. Imagínate una cuerda con 3 ramales, ¿vale? Unidos por el centro, 3 cuerdas, con una piedra redonda en cada uno de los extremos. Tú eso le das vueltas, lo tiras, por ejemplo, a las piernas de alguien o al torso y por la inercia se te enreda y aparte que te pegan todos los golpes las piedras, te deja enredado y te tira al suelo. Impresionante. Impresionante. Sí, vaya armas, ¿no? ¿Y esto existía únicamente en América o también en Europa? ¿Se sabe su uso o...? Yo lo que, por así, no soy experto en boleadoras, pero sé que los incas eran buenísimos y los mapuche con ellas. Pero desconozco supongo que sí se usaría en otros sitios, pero yo no me atrevo a mojarme y decir, mira, no, sí, esto se usa, no, pues tampoco quiero yo decir algo que no esté seguro de
de que sea cierto. Sé que los mapuches y los incas eran fantásticos colaboradores. Yo me quiero imaginar. ¿Saludas o qué? ¿O diles, estoy en directo? No, estoy en directo, ahora luego te llamo. Ahora, ya está. Cosa del directo, me familia. imagino la capacidad combativa, ¿no? En aquella época de los indígenas, bueno, no sé si suena peyorativo, pero me parece que aquellos pueblos americanos eran la leche, ¿no? Como eran increíbles en muchos aspectos. Faltaba a lo mejor la capacidad del hierro. El hierro no lo tenían como cuando llegaron los europeos allí, ¿no? Sobre todo españoles, nuestros antepasados allí. Pero realmente ellos eran capaces de combatir. En su mundo era espectacular la forma de combatir. Increíble. Me imagino, me sueltan allí, estoy vendido. Aquella gente era terrorífica luchando. Bueno, volvemos al Mare Nostrum, si te parece bien. Estábamos en la época tardoimperial. No sé si hemos de decir alguna cosa del final del Imperio Romano y el inicio del Imperio Romano Oriental, que bueno, con Belisario y compañía eran capaces de ganar batallas y de conquistar medio imperio con arcos y lanzas. ¿Decimos algo al respecto o pasamos ya a otro tema? ¿Qué te parece? Bueno, yo lo único decir que eso, primero el hipotoxotai, seguro que el arco que usan era como el que os he enseñado antes, bastante parecido. ¿Sí? Y tercero, que el modelo militar es prácticamente oriental, es prácticamente sasánida, el que usa esta gente. Wow. En cuanto a lo que tiró con arco y visión del combate se refiere, o sea que es casi un copia-pega, luego cambia, ¿no? Pero bueno, que es muy interesante ver cómo cooptan una forma de luchar que es de mi enemigo más acérrimo, pero la hacen suya. O sea que, bueno, me parece curioso y... Bueno, es como el mundo actual, ¿no? La gente combate como el enemigo, ¿no? Aprenden a usar tanques, aviones y lo que haga falta. Exacto, y todos se copian, ¿no? Un poco. Y en aquella época las legiones romanas se hicieron muy potentes en su momento. La infantería pesada pues fue imitada por otros ejércitos. Y luego Roma, cuando ya era más débil con la infantería, imitó a la caballería enemiga. Y la caballería enemiga era la caballería catafracta y arquera una. Es que realmente era lo que había ahí. Y Roma aprendió, y a pesar de todos los tiempos difíciles que tuvo, realmente fue muy poderosa durante muchos siglos todavía. Y aunque la gente se imagina las legiones típicas imperiales con el casco, con la cresta, realmente Roma fue mucho más que eso, ¿no? Y la caballería con arco y lanza que se desarrolló al final desde Galieno en adelante hasta tiempos de Justiniano y más, era espectacular, y el arco tuvo una preponderancia brutal. Sí que es cierto que comentábamos cuando hablábamos de directo que era curioso que en su momento, es que esto me sorprende y lo entiendo, ¿no? Pero desde la cultura griega en adelante hasta que Roma evolucionó, la idea de que la lucha con el hierro, con la espada, el gladius, era honorable y el arco era deshonroso, esto duró siglos. Era una cosa que estaba muy inculcada en la mente de romana, incluso más allá, ¿no? Más pueblos que como los galos seguramente y los íberos consideraban esto, ¿no? Que la espada era el honor y el arco era artero y era tramposo, ¿no? Pero cuando pasan los siglos, ¿qué te da la victoria? Te da la victoria una combinación de estrategias y tácticas, y entre ellas está el uso del arco bien usado, y en la caballería montada, un buen hostigamiento con arco antes de combate cuerpo a cuerpo te da la victoria. Es que te da la victoria, y si no sabes utilizarlo, estás acabado. Yo tengo pendiente... bueno, voy a hablar de un par de cosas. Primero, hace un tiempo ayudé a crear una entidad que se llama Sociedad Ibérica de Arquería Histórica, que precisamente nos dedicamos al estudio de todas estas cuestiones, ¿no? Le mando un saludo si hay alguno por aquí, o si ven el directo más adelante. Justo ayer tenemos un canal de YouTube y también me hicieron hacer un directo. Yo encantado. Entonces, wow. con esta ¿Cómo se llama tu canal de YouTube? Dilo, que lo queremos Arquero ver. Histórico. Arquero Histórico, pones esto en YouTube y lo encuentras. Exacto, sí, pues, sí. Os invito a que busquéis este canal de Arquero Histórico, porque realmente este muchacho, Ismael, sabe un montón de arquería y tiene mucho que explicar. De hecho, perdona, Arquero Histórico, te voy a invitar en breve, si te parece bien, porque me han dicho los espías que estás a punto de publicar un libro en un mes y medio, estará a la venta. ¿Cómo se llama, por cierto, tu libro? Pues fijaos qué original fui. Se llama El Arquero Histórico, breve introducción al arte de la arquería histórica. Naming, todo naming. Wow, pues oye, ¿te parece bien que cuando llegue el momento de la publicación hagamos un directo y nos expliques algo, digamos algo de tu obra y hablemos de tu especialidad
que es la arquería de esteparia, ¿no? De unos, escitas y compañía. ¿Te parece bien? Yo encantado, vamos, yo me lo Pues paso oye, pipa. está siendo un directo memorable realmente, así que nada, perdón que haya hecho esta interrupción, pero realmente creo que merecía la pena. Y, Sigamos. o sea, No sé, estábamos en yo, la época tardía. En la época sí, tardía, lo que pasa es que, hostia, realmente. ahora perdí el hilo que os quería decir es, sí, eso es. Como decías, ¿no? El tema del hostigamiento, el tema del debilitar, ¿no? Porque el arco lo que hace es debilitar, no somos francotiradores, que te voy a la cabeza, sino debilitas. Pues tengo pendiente que me gustaría, y aquí hago una llamada, porque con la gente de la SIA, de la Sociedad Ibérica de Arquería Histórica, y yo particularmente como futuro monitor de tiro, me gustaría entender y poder llevar a la práctica pues ejercicios de tiro en formación. ¿Qué quiero decir con esto? Eso es. Poder ver con el conocimiento teórico que tengo del tiro con arco en combate, con grupos de recreación que pudieran poner sobre la mesa a 50 recreadores y recreadoras, o los que fueran, en cuanto más mejor, ver realmente, pues, por ejemplo, qué distancia puede recorrer una formación sin perder la cohesión, o cuánto tarda en recorrer 30 metros una formación sin perder la cohesión. ¿Por qué 30 metros? Porque es la distancia de tiro en la que un arquero de combate la clava. ¿Vale? ¿Cuántos segundos tengo? Cosas así. O, por ejemplo, ¿cómo me muevo si estoy en primera fila para ir hacia atrás sin molestarme? O yo, a 30 metros, ¿cómo veo la línea de batalla del enemigo a la hora de apuntar? Cosas así. Que no, igual no implica estar disparando todo el rato, sino solamente poder aplicar lo que contiene mi libro en el terreno, ¿no? Entonces, yo aquí Es que hago un a 30 llamamiento. metros, Ismael, a 30 metros, a mí me tiemblan las piernas. Yo veo una formación enemiga, sea romana, sea persa, y aunque yo sea Robin Hood, a mí me tiemblan las piernas. Es que, claro, es que tú imagínate eso. Pues mira, por ejemplo, ¿qué hacen los romanos? ¿Qué hacen los romanos? Según yo tengo entendido, en época imperial, ¿vale? Según yo tengo entendido, había dos maneras de gestionar este asunto de que el tembleque las piernas. En primer lugar, el arquero se pone detrás de la línea de legionarios y dispara en parábola por encima de sus cabezas. Si el enemigo está muy cerca o mantiene la posición, rodilla en tierra de la infantería y los arqueros tiran casi tiro tenso. A mí me gustaría probar eso, o sea, igual no disparar porque por cuestiones de seguridad, o disparar con una flecha blunt, que es como si fuera de goma a la punta, ¿vale? Que eso es de seguridad, se utiliza en LARP o en recreación. Pero poder ir con unos cuantos compañeros arqueros y decir, vale, vamos a ver qué visión de tiro tengo detrás de esta infantería, o cuando los tengo a 30, 50 metros, ¿cómo los veo yo? ¿Cómo calcularía yo el tiro? Sin pegar un tiro, solamente por verlo y por realmente sentir esa sensación de proximidad, poder incluso calcular, pues, cómo haría yo ese tiro, o poner no sé, ver sobre el terreno todas estas cuestiones teóricas que explico en mi libro para que la gente pues las entienda, realmente sobre el terreno y con elementos de recreación en la medida de lo posible, porque sería casi nuestro amigo Sergio, nuestro querido amigo Sergio, hermano de divulgación, muy querido, tras 7 capítulos de Belisario, sigue por aquí, es que nos echa de menos. Y dice que en Barcino Orients podrías probar. Es un grupo de recreación de Barcelona que yo he visto en directo. Antes de conocer a Sergio, lo vi en directo ahí formando en una festividad y realmente hacen cosas. Y aquí te pone también que son más de 20 legionarios. Pues bueno, pues ahí se podría probar a lo mejor, ¿no? No sé. O en Tarraco Viva también. Tarraco Viva hacen mucha recreación. Yo he ido varios años ahí a Tarragona, a Tarraco, que fue capital del Imperio Romano durante los años que Augusto estuvo en Hispania, harto de los cántabros y los astures y de los hispanos del norte que no se rendían, eran indomables, ¿no? Hasta el punto de que Augusto dijo de Hispania, de los hispanos, los primeros en ser invadidos, los últimos en ser conquistados, porque duraron siglos, tremendo, ¿no? Pues ahí en Barcino Orients podrías probar. No sé, tengo su camiseta, sí. Yo me apunto a ver ahí el espectáculo de nuestro Robin Hood aquí, arquero histórico. Dame 40 legionarios y 10 arqueros y yo hago el resto.
¿sabes? ¡Ostras! Porque, claro, es eso, el decir, vale, yo estoy quieto a 50 metros del enemigo, que corran hacia mí sin romper la formación, porque en cuanto rompe la formación estás acabado, Sí. y a ver cuántos segundos tardan. Bueno, pues estos ejercicios, a mí eso me encantaría hacerlo porque seguramente me daría por la segunda parte del libro, te lo aseguro. Tengo una pregunta que se me ocurre ahora, me ha venido como un flash, ¿no? Como un relámpago de pregunta. En la Edad Media, la arquería es muy importante. Yo estoy pensando justamente en los ingleses con ese arco que me has enseñado, que es el típico arco, ¿no? De la época de la Guerra de los 100 años, quizás, ¿no? Un arco así largo. No es Parecido, arco largo. ¿no? Es el padre de ese El arco. padre y el hijo aún más largo, ¿no? ¿O no? Exacto. Vale. Sí. Yo me imagino esta época de arcos grandes, de la Edad Media, pero realmente hay un proceso de antigüedad tardía, inicio de la Edad Media, hasta la Edad Media potente de siglos, de mucho hierro, ¿no? Realmente yo creo que desaparece el arco a caballo. Quizás en Turquía, en los turcos otomanos, se mantiene, pero yo no concibo la Europa occidental, los cristianos de Reconquista en Hispania, los caballeros, los grandes caballeros de Carlomagno, los francos y merovingios y compañía. No me imagino a esa caballería con arco. ¿Esto se perdió? ¿No se perdió? Me parece que un poco, no lo sé. ¿Tú qué crees? Muy sucinto porque a mí me queda poco tiempo en el marcador, pero te lo explico muy sucintamente. ¿Por qué? Tengo 25 minutos. Venga, vamos allá. ¿Vale? 25 minutos, pero te lo explico muy rápido. Verás, en Centro Europa se pierde, pero tenemos un par de visitantes muy salados que nos lo recuerdan, porque en Oriente, en la zona de Mesopotamia, en la estepa asiática, el tiro con arco a caballo, desde la época, desde el bronce hasta que se inventan las armas de fuego, e incluso después, ¿sí? es el rey, ¿vale? Aquí en Europa se olvida, pero tenemos dos visitantes, que son por un lado los magiares, que se instalan en Hungría. Son los húngaros, de hecho, ¿no? Exacto, los previos a los húngaros, que húngaros. Exacto, son Atila el 1-2, básicamente, ¿no? Segunda parte. Esto por un lado. Y por otra parte tenemos a unos compañeros que nos visitan aquí cerca, que es Al-Ándalus, que bebe de la tradición persa y bizantina. Wow. Entonces, ellos nos traen el tiro con arco a caballo de nuevo. En el momento en que, por ejemplo, el Sacro Imperio o los francos se tienen que enfrentar a los magiares, se ven completamente sobrepasados, porque es Carras 2. No tienen caballería, pero esa caballería ni tiene las protecciones suficientes, ni tiene arcos con los que oponerse. Entonces, mal. Hasta que les ganan. ¿Pero por qué? Porque en la batalla, ahora no recuerdo, no sé si era de Dresde o no recuerdo el nombre de la batalla. Mira, estoy buscando en mi página web porque lo tengo documentado. Y voy a ver si encuentro los nombres. Tú sigue hablando, a ver si lo encuentro. Lechfeld, creo que fue la de Lechfeld. Usaron un río. Y ese río, a modo de foso entre el ejército romano-germánico y el magiar, hizo que las maniobras estas que hacían no las pudieran hacer. Y a partir de ahí la cosa se cambia. Pero aquí en Al-Ándalus, el arquero montado se utiliza prácticamente hasta el siglo XIII, hasta que se sustituye por el ballestero montado. Y los nazaríes son unos ballesteros montados súper reputados. Y la ballesta sustituye al arco en el resto de naciones, pero se tira con ballesta a caballo también. Entonces, no es que se pierda, evoluciona. ¿Por qué? Porque entrenar a un arquero implica muchos años. Yo llevo 12 años tirando y hoy he fallado bastante flechas. ¿Por qué? Porque un arco completamente histórico, pues requiere de mucha pericia para usarse. Una ballesta, no. Una ballesta se aprende mucho más rápido. Kit Kat, tengo el nombre. La batalla famosa de Lechfeld. Y creo recordar, bueno, en el año 955, bajo el gobierno de Otón I el Grande en el siglo X. ¿No? Bueno, aquí hubo dos grandes victorias, la de Lechfeld contra los eslavos, contra los húngaros, y en Rechnitz contra los eslavos. Pues ahí está. Grandes victorias que van en línea de lo que tú dices, que lo tengo apuntado en mi página web, pero hay todo no lo recuerdo, pero no es así. Pero es eso. Entonces sí, en la Edad Media vuelve, y incluso cuando luchan los cruzados,
tienen la figura del turcópolo, que hablo largo y tendido en mi libro sobre el turcópolo. ¿Qué es eso? Exacto. Nunca he oído en mi El vida. turcópolo es, yo no tengo arqueros montados, recluto arqueros montados turcos. Turcópolo. O sea, que los Y de turcos esto eran, hablo buenos, largo y tendido. eran muy buenos al arco, ¿no? Como los Buah. partos. O sea, el modelo parto en el siglo XIII o en el siglo XII. Hay que pensar que los turcos vienen de las estepas, realmente. Los pueblos turquidos vienen de las estepas. De hecho, Claro. los antepasados comunes de los uigures en China y compañía estaban ahí, ¿no? Claro. Esteparios. Los turcos, Exacto. bueno, aparecen europeos físicamente porque han ido mezclándose mucho con europeos y, de hecho, hasta los genízaros, bueno, me gusta explicar esto mucho, ¿no? Los genízaros, famosos, que era el cuerpo de élite turco otomano que derrotó finalmente al Imperio Romano de Oriente en el 1453 y antes también combatió contra naciones europeas, así de Viena, Lepanto y antes y más. Los genízaros eran prácticamente eran bebés europeos, romanos, por decirlo así, o herederos de Roma, criados en madrasas integristas de los turcos, que les convertían en el fanatismo islámico y se convertían en soldados del Imperio Otomano, ¿no? ¡Wow! Total, que esta gente... ¿Sí? Este sería el arco que usaban los genízaros. No me fastidies. Este es el que uso yo habitualmente. Eran un ejército temible, realmente. Yo me imagino en Lepanto que fue en 1500 y algo, no me acuerdo del año exacto, 71. fue una batalla espectacular, juntándose en las cubiertas de los bajeles, imagínate, los tercios españoles y los genízaros turcos. Esa batalla que yo era Conan el Bárbaro multiplicado por 10. Tremendo. Lo máximo de lo máximo. Este arco era el que se encontraron en Lepanto y en tantas otras. No me fastidies. Y este arco, muy parecido, se usaba en Al-Ándalus. Por las tropas de Almanzor, quizás, ¿no? ¿O no? Más adelante, este modelo es un arco que se empieza a utilizar a partir del siglo XIII-XIV, ¿vale? Wow. Este llega en los relieves del Partal de la Alhambra. Hay representados jinetes con este arco. Wow, es que el Al-Ándalus, esa tierra esconde secretos históricos brutales. Bueno, la Edad Media gravita en torno a ese territorio, ¿no? La actual Andalucía, ahí es tremendo. O sea, es que desde el pase de las grandes tropas germánicas, de los godos y vándalos, desde la entrada de los musulmanes, realmente, eran hispanos, ¿no? Hispanos convertidos al Islam por obligación, evolucionaron en un reino totalmente esplendoroso en 1000 aspectos, ¿no? Seguramente en arquería, por lo que atisbo ahora, también serían muy buenos. Y realmente Almanzor era un hispano de narices. Aquí llegó en Cataluña, en Barcelona, hubo un gran líder que era los Banu Qasi, que provenía de los romanos, los Casio, que evolucionado en árabe, Banu Qasi, pues bueno, Casio, ya se ve claramente, ¿no? Y que fue en la época de Carlomagno, más o menos. Realmente todo gravitaba en torno al Andalus. Y fue una época de ilustración, en medicina, en letras, en todo, ¿no? En filosofía. Claro. Para que te hagas una idea, Medina Zahara, ¿te suena, no? La sí, ciudad palatina he estado, y es increíble, Atisbas el esplendor. Pues en Medina Zahara se cuentan las crónicas que en la época álgida del califato se fabricaban, agárrate, no sé si eran 10.000 arcos y flechas cada año. O sea, no, perdón, digo bien, 10.000 flechas y no sé cuántos mil arcos cada año. ¿Por qué? Porque tenían un sistema de obtención de la materia prima. Por ejemplo, el cuerno de ciervo, cuando es la berrea, que es el momento en el que el ciervo está en celo, está on fire los machos y tienen unas cornamentas súper desarrolladas para pelearse por las hembras. Pues los cazaban cuando hacen la berrea y sacaban unos cuernos magníficos que con madera de tejo permitía hacer, y con los mismos tendones de los ciervos, pues te hacían los arcos y era estatal, o sea, eran arcos que se fabricaban de forma en serie para nutrir a los yun o ejércitos regulares. A mí la arquería que me gusta es la que más controlo. Y entonces, bueno, Yo recuerdo esta época, es increíble. Yo recuerdo un viaje que hice con mis padres, aquí les mando un saludo porque están seguramente viéndonos,
a mi madre Irene y a mi padre Valentín, que me llevaron en el 2005-2006, si no me equivoco, a la provincia de Cáceres. Es una provincia extremeña, fronteriza con Portugal, sobre todo para la gente de América que no conozca mucho las provincias de España. Una provincia increíble. Yo realmente pensaba que aquello era un secarral, que aquello era un lugar árido y abandonado. Realmente es el lugar con mayor capacidad hídrica de España, llena de pantanos y presas, y unos lugares paradisíacos increíbles. Densidad de población baja. En Cáceres encontramos una capital de Cáceres que es Juego de Tronos, no, lo siguiente, todo piedra, medieval, espectacular. Me río de ruinas de Inglaterra y de Francia. Yo fui por Mérida realmente porque Mérida me encanta, porque Mérida es junto a Tarraco, quizás la capital o la ciudad de Hispania con mayores restos romanos que hay. Me encantó Mérida, pero es que recuerdo esto que decías de la Berrea, recuerdo que estuve en el Parque Natural de Monfragüe con mis padres allí en una época, no sé si era mayo, quiero recordar, con el fuego allí en una casa rural, envueltos en las dehesas. Las dehesas son aquellas fincas de árboles de belloteros, ¿no? Rodeados de toros bravos, que son para las corridas de toros, rodeados de ciervos en la lejanía, que hacían la berrea. Espectacular, aquel lugar era espectacular. Para mí, Extremadura, en concreto Cáceres, es una provincia brutal. Y ya añado un punto más como un epígono de mi discurso. Recuerdo que fui a Plasencia, un lugar muy bonito. Me dejaré aparte Trujillo, que es la ciudad de los conquistadores, que es de Hernán Cortés, Pizarro, Orellana y compañía, que era esa ciudad pequeñita en forma de pirámide, con cuesta, que es ahí todo aquello de los conquistadores, que es espectacular. Pero recuerdo con gran emoción la visita a Plasencia, una ciudad que tiene un monasterio basílica enorme con una virgen que es como la de Cataluña, la Moreneta, tiene una virgen negra también, y había una capilla del gran pintor Murillo, que sale de niño pequeño con el amigo del hijo del Águila Roja, es alguien veía la serie del Águila Roja, mi mujer era muy fan de esa serie. Pues en la capilla esa de Murillo estaba el fanal, la lámpara del buque insignia del Gran Turco de Lepanto. O sea que ahí, en esa provincia de Cáceres, una provincia de decenas de provincias que tiene España, hay un montón de historia, un montón, desde los conquistadores, desde los romanos, desde la Berrea, desde el Lepanto. O sea que nada, he hecho aquí un inciso, me he ido por las ramas, pero me gusta explicar esto. Nos comenta nuestro amigo de Honduras Antigua que Trujillo en Honduras también. Claro, hay un montón de ciudades de Hispania, de España y Portugal, sobre todo de España, que están en América Latina. Es que Mérida, Granada, Trujillo, Barcelona, también hay alguna Barcelona. Hay muchas ciudades que están repetidas en América, hermanadas, y bueno, pues cada una ha seguido su destino, ¿no? Pero aquí en Hispania está el origen ese medieval y romano, antiguo, primigenio, y bueno, realmente lo que es la parte de Extremadura es espectacular. Aquí tengo a Lambo 22, que es mi santa esposa Raquel, y él se pone la mano en la cabeza y está diciendo, vale, Edu ya se está yendo por las ramas. Así que ya esta parte la corto. Pero bueno, pues nada, Ismael, estamos aquí hablando de arqueros. Yo me he ido por las ramas por Extremadura. Hemos hablado de la época republicana, imperial, tardía. No sé si hay alguna cosa más antes de que te pregunte por lo último que te quiero preguntar, que es si tuviéramos que resumir esta charla, ¿qué titulares darías? Pero si hay alguna cosa antes que quieras explicar, el micrófono es tuyo y yo te prometo que me callo. No te preocupes. Haré 2 titulares. Los romanos se hacen arqueros por necesidad, no por gusto. Vale. Por necesidad. Cuando llegan a Oriente, ¿vale? Y que no solamente tiraban los auxiliares, sino que también las legiones, sobre todo las de Oriente, entrenaban a los legionarios como arqueros, ¿vale? Esto es para que no nos quitemos de la cabeza la idea del legionario como la gladius y tal. No, también eran arqueros, porque cuando tú te enfrentas a un ejército que son arqueros montados, pues tú, aunque vayas a pie, tienes que responder. Así que también les entrenaban como arco. Con el arco. Me encantaría que se hubiera podido recuperar algún tratado de arquería romana y también de esgrima, que también hago esgrima antigua. Un saludo a mis amigos y amigas de Duovelum. Pero no es así. Entonces, bueno, tenemos que tirar con lo que hay.
literalmente en mi caso porque tiro. Pero esos son así las grandes titulares, ¿no? Con los que cerraría pues este directo, estas dos ideas. Wow, Ismael, ha sido espectacular. Me han pasado volando casi 2 horas de charla. Yo creo que podríamos... Porque me voy bebiendo el agua, ¿eh? No pienses que... Yo igual. Aquí tengo mi taza que me regaló mi domina Raquel. Ya está vacía, no queda nada también. Así que bueno, espectacular, Ismael. Ha sido un verdadero placer conocer el mundo del arco, que realmente hay un montón de cosas que desconocía, que tú me has dado luz sobre ellas. Me gustaría mucho tenerte de nuevo por aquí cuando publiques tu libro y que ya nos centremos un poquito en los enemigos de Roma, los enemigos esteparios de Roma, porque realmente aquí hay mucho que hablar. Yo te he dado aquí una victoria sobre este libro, ¿no? Famoso, gran libro de Ando Collins, de las legiones de Roma, que hablan de la primera victoria del Alto Imperio contra los escitas, que realmente eran pueblo arquero por antonomasia. Me gustaría que nos explicaras a fondo, nos hablaras de los hunos o los Xiongnu, que es como se conoce a los hunos en China, escitas, sármatas, los bastarnos, los persas. Hablaríamos solamente sobre eso. Me gustaría mucho aprovechar el lanzamiento de tu libro, que está a punto de caer, y hablar de todo esto. ¿Te parecería bien? ¿Te gustaría volver aquí? Fantástico, yo lo tengo todo listo y cuando lo tenga te contacto y ya pues organizamos porque yo me lo he pasado pipa. Estoy encantado porque desde que ayer que hiciste la historia me ha empezado a seguir un mogollón de gente y cuesta mucho conseguir seguidores con el tema de la arquería histórica porque es un tema muy, muy particular, muy nicho, ¿no? Y de un día para otro pues me han empezado a seguir como 60 personas, que en términos Instagram no es nada, pero en términos arquería histórica es mucho. Y lo digo yo con conocimiento de causa porque yo trabajo en marketing digital, ¿sabes? Yo animo a los amigos de Gloria de Roma que sigan Arquero Histórico. Realmente hay publicaciones de mucho interés, como la última que yo he leído de los arqueros partos. Hay mucho tema interesante ahí detrás y mucho más que está por venir. Así que animo a seguir a nuestro amigo Ismael en Arquero Histórico. Realmente hay mucho de qué hablar. Es que podríamos salir diferentes por muchos lados. Me ha gustado mucho todo el enfoque de lo que es el hostigamiento, de incluso también de las ondas, ¿no? Del glande, de las inscripciones que tenían exactamente, las inscripciones que tenían estas armas, que eran espectaculares. Me gusta mucho también la arquería a caballo, es que realmente hay mucho que hablar. Roma, la gente piensa así, las legiones formadas ahí en sus manípulos, pero es que realmente Roma son 1229 años más o menos, si no me equivoco, en la parte occidental y en la parte oriental, pues súmale casi 1000 años más. Y hay mucho más. Y realmente el arco es súper importante tanto para la parte romana como para la parte del enemigo romano, ¿no? De todo lo que envuelve el limes y las fronteras. Así que me gustaría mucho que volviéramos al tema, que volvieras a estar con nosotros, Ismael. ¿Te has sentido a gusto con nosotros, Ismael, o quieres decir algo? Como si hubiera estado en mi propia domus. Perfecto. O sea, que sepas que hemos hablado con Sergio Alejo, nuestro invitado especial durante la heptalogía, hepta, del griego 7, heptalogía de Belisario, que he disfrutado un montón con él. Realmente tengo que decirte que he disfrutado mucho contigo también. Espero que esto se prosiga y hagamos más directos sobre el arco y la flecha, que es un arma espectacular. Y tengo que decir que hemos hablado y que cuando nuestro amigo Sergio salga del Castre Iberna, porque se estaban viendo las heridas tiene heridas, ¿no?, de guerra. Cuando salga del Castre Iberna volveremos y seguramente haremos algún directo más y nos encantaría encontrarte en el campo de tiro con arco. Nos gustaría verte a ti en persona, juntarnos los tres y disparar. Así que si todo esto ocurre, seguramente veréis aquí fotografías o algún vídeo de los momentos en los cuales tú, Sergio y yo estamos disparando, que seguramente a la gente le va a hacer mucha gracia. Sí, será un placer enorme. Os enseñaré a tirar como los partos. No, a eso no llego, ¿eh? Yo de frente vale, pero en un caballo yo no me subo, de momento. No. La técnica de tiro, aunque no se haga a caballo, a pie se puede aplicar. Con alguna modificación se puede aplicar. El hecho de tirar pues con anillo, etcétera, te lo puedo enseñar aunque no tires a caballo. No te preocupes. Que no lo haría. Si tú fueras un parto a caballo, ¿cómo dispararías con el arco parto?
Con el arco, pues mira... ¿De espaldas? ¿Así? Bueno, ¿cómo lo harías? Depende de la situación, pero el caso es que normalmente lo más cómodo es tirar de lado, porque el arquero, claro, yo voy montado en el caballo, pues solamente tendría que girarme así, ¿no? Tirar hacia adelante es más complicado porque tengo la cabeza del caballo, que va bien, se puede hacer también y lo hacen, ¿eh? Pero de lado es más cómodo, hacia atrás es muy complicado, ¿vale? Pero la forma cómoda es de lado. Y si tú ves las competiciones modernas de tiro con arco, tiran de lado normalmente hacia abajo, no hacia parábola. ¿Por qué? Porque es un tiro más sencillo. O sea que yo imagino que en muchos momentos de la historia de la época romana, mucha gente tiraría abajo, ¿no? Porque los escudos romanos ocuparían gran parte del cuerpo y irían buscando las extremidades, ¿no? Inferiores, supongo. Yo creo que cuando te las ves con tíos tan bien armados, ¿vale? Con arco, o sea, perdón, con sus protecciones y tal, tú no sabes que es muy difícil herir con el arco. ¿Qué es lo que busco? Que se paren, que se desorganicen, que formen un atestudo, algo que me dé a mí la iniciativa en el combate, ¿vale? Pero de eso, de cómo se usa en combate, si te parece, hablamos en el siguiente directo, porque venga, podría otras 2 horas hablando. ¿Vale? Venga, pues me lo apunto, te fichamos. Ha sido un placer, me ha encantado este directo contigo, Ismael. Eres un crack en la arquería. Quiero aprender contigo, voy a disparar contigo. Tengo privilegio de que pueda hacerlo, estamos muy cerca. Así que encima iremos con nuestro amigo Sergio cuando se recupere de sus heridas de guerra. Así que va a ser espectacular. Ismael, un placer. Te espero aquí de nuevo pronto. Un gusto. Pues hasta la próxima. Adiós, Ismael. Gracias.